Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre el tema del bautismo. Yo soy Israel Octavio Hernández para servirles, miembro de la página primera de Pedro 3:15 y miembro al igual de otras páginas como Católico Defiende tu Fe, Solum Verbum Dei, Rincón de Apologética Católica, y pues estamos aquí para servirles y vamos a aprender mucho entre todos nosotros. El tema que me confiere es el tema del bautismo, solamente por inmersión. ¿Qué hay de la aspersión? ¿Qué hay de los niños? ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué sirve? Bueno, comenzamos con explicando que Jesucristo instituyó el bautismo y le ordenó a los apóstoles que vayan y fueran a bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 28:20, la gran comisión. Ahí es donde instituye el Señor Jesucristo el bautismo ya formalmente, y da a los apóstoles la tarea para bautizar. ¿A quién? A todas las naciones. Recordemos que antes solamente era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ahora el nuevo pueblo de Dios pues es la iglesia. La iglesia es por eso que dice que vayan y bauticen a todas las naciones, puesto que ahora la iglesia no solamente se va a componer de judíos, sino también de gentiles. Dice Jesucristo que Él tiene otras ovejas que no son de este redil en Juan capítulo 10. ¿Qué significa? Que no son judías, o sea, son gentiles. Por eso dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son judías. A esas también hay que ir, dice en Juan capítulo 10. A esas también hay que ir, hay que buscarlas. Entonces, por eso es que el bautismo se confiere a todas las naciones, como dice Mateo 28:20, a todas las naciones. ¿Para qué nos sirve el bautismo? Bueno, el bautismo nos sirve para quitar el pecado original, o los pecados personales inclusive también, si uno se bautiza de adulto, y a los niños pues el pecado original. Cuando Adán y Eva y nuestros primeros padres pecaron, perdieron la amistad de Dios que tenían que comunicar a sus descendientes. Este pecado se llama original y se transmite a todos como herencia. En Salmos capítulo 51 dice así: en pecado me concibió mi madre, el salmo del rey David. En pecado me concebió mi madre. ¿Cuál pecado? Pues el pecado original. En Romanos capítulo 5, versículo 19 dice: un solo hombre desobedeció a todos y llegaron a ser pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 19. Un hombre desobedeció, o sea, Adán, y todos llegaron a ser pecadores. Entonces, pues bien, mediante el bautismo se borra esta mancha de pecado. Si uno es adulto, se le borran todos los pecados, original y actuales. Si uno es niño, se le borra solamente el pecado original. En 1 Corintios capítulo 15, versículo del 21 al 22 dice así: por cuanto la muerte entró por un hombre, en Adán todos mueren, y en Cristo todos serán vivificados. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice: conviértanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahora también el bautismo también nos salva, aunque muchos nieguen eso. Muchos que se dicen ser cristianos nieguen que el bautismo salva, aunque no todos, porque hay algunas denominaciones que no son católicas y que reconocen que el bautismo sí salva, ¿no? Pero la mayoría no reconoce tal hecho. Pero vamos a verlo con la Biblia. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice así: Dios nos salvó por su misericordia mediante el baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5.
En Marcos 16, capítulo 16, versículo del 15 al 16, dice así: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice será salvo. El que no crea se condenará. El que crea y se bautice será salvo. O sea que el bautismo sí salva. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, como estamos viendo, el bautismo sí salva, nos quita el pecado original, y además de eso también nos purifica, interiormente nos purifica. Nosotros al recibir el baño del bautismo, no nos purificamos con el agua solamente es un símbolo, y es parte del ritual del bautismo, pero lo que realmente nos purifica pues es el Espíritu Santo. Por eso en Hechos capítulo 22 versículo 16 dice así: levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Levántate y bautízate y lava los pecados, tus pecados. O sea que el bautismo sí lava, ¿verdad? En Hechos capítulo 10 versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Este texto en referencia al bautismo. Hechos capítulo 10 versículo 22, aquí se menciona el agua, porque el agua es parte del rito del bautismo. En Efesios capítulo 5 versículo 26 dice: Cristo amó a su iglesia y se entregó él mismo por ella, con el fin de santificarla y purificándola en el bautismo del agua con la palabra que la acompaña. O sea, en el rito del bautismo, que es con el agua, con la palabra que la acompaña. ¿Cuál es esa palabra? Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? En Mateo capítulo 3 versículo 11 dice así: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Espíritu Santo es el que nos limpia, nos purifica, nos lava. Aquí en Mateo capítulo 3 versículo 11 hay algo muy interesante. Dice que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué fuego? ¿Por qué dice que fuego? Bueno, esto indica que el bautismo de Jesús no solo baña el exterior de la persona, sino que purifica interiormente también. Así como el fuego cuece también el interior de las cosas y no solamente el exterior. Cuando dice por fuego es porque nos vamos a purificar interiormente, nos va a limpiar interiormente. Por eso dice por Espíritu Santo y fuego. Ahora, ya que estamos hablando del Espíritu Santo, pues con el bautismo también recibimos Espíritu Santo. Aparte de quitar el pecado original, el bautismo pues nos da ese Espíritu Santo. De otra manera Jesús no hubiera recibido el bautismo, puesto que no tenía ningún pecado. Entonces, por lo tanto, el bautismo sirve también para los niños, porque les da Espíritu Santo también. En Marcos capítulo 1 versículo 8 dice así: yo los bauticé con agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo. Cuando salió del agua, los cielos se rasgaron para él y vio el Espíritu Santo que bajaba sobre él como paloma. Eso es en Marcos capítulo 1 versículo 10. Hechos capítulo 2 versículo 38 dice: conviértase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y por último, el capítulo 3 del Evangelio de San Juan 5:6, que dice: de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, pero lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, así es como nacemos en Cristo por medio del bautismo. Recibiendo ese Espíritu Santo volvemos a nacer de nuevo, como le dice Jesucristo a Nicodemo, o nacer de arriba. ¿Por qué de arriba?
Pues porque de arriba viene el Espíritu Santo derramado. Por eso el texto dice nacer de arriba o nacer de nuevo. Por el bautismo, aparte de lo que ya hemos visto, también nos sirve para integrarnos a la familia de Dios, al nuevo pueblo de Dios, que vendría siendo la nueva familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 18 al 19 dice: el Espíritu Santo murmura en nuestro espíritu humano que cambia lo carnal en espiritual y que formamos parte de la familia de Dios. Formamos parte de la familia de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: el mismo Espíritu da testimonio juntamente con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y cómo nos hacemos hijos de Dios? Pues por medio del bautismo. ¿Y qué dice aquí? Que el Espíritu mismo da testimonio de eso, juntamente con nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Ahora, en el bautismo también nos reviste de Cristo. Nos reviste de Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, dice el apóstol San Pablo. Y por último, el bautismo también nos sirve para entrar a la iglesia. Pasamos a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Dice 1 de Corintios capítulo 12, versículo 13, dice: fuimos todos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Así es, fuimos todos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Pues el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo de Cristo, como bien lo dicen los textos de San Pablo, el cuerpo de Cristo forma parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces estamos viendo para qué nos sirve lo que es el bautismo. Algo muy interesante. Ahora, ¿por qué bautizamos a los niños? Pues por todo lo que acabamos de ver. Por eso es que los niños también necesitan ser bautizados, para recibir el Espíritu Santo, para revestirse de Cristo, para formar parte de la iglesia, así como el pueblo judío que tenía que circuncidar a los niños para que formaran parte del pueblo de Dios, que en ese entonces pues era Israel. Si no circuncidaban al niño, pues no formaba parte del pueblo de Dios. Entonces era el rito de la circuncisión, la señal de ese pacto que había hecho Yahvé con su pueblo. Entonces, por medio de la circuncisión, ellos formaban parte del pueblo de Dios. Pues ahora, para formar parte del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, pues se tiene uno que bautizar. Y si en esos entonces se circuncidaban a niños, pues con mucho mayor razón en el nuevo pacto se tienen que bautizar a niños, porque entonces estaríamos limitando, sería más limitado el nuevo pacto que el antiguo pacto. Entonces el antiguo pacto sería más amplio, porque ahí sí se reciben los niños, y en el nuevo pacto no se reciben a los niños. No, de ninguna manera. El nuevo pacto tiene que ser todavía más amplio que el antiguo pacto. Entonces, por lógica, por razón, los niños entran en ese nuevo pacto. Por eso es que Jesucristo dice: dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de ese nuevo pacto. Si nos ponemos a estudiar profundamente el antiguo pacto con el nuevo pacto, vamos a ver que los niños participaban de ese antiguo pacto, y hay muchísimos textos donde lo aclaran, ¿no? Cómo los niños participaban en el antiguo pacto. No nos da tiempo de ver todos esos textos, pero ahí les dejo la espinita para que puedan investigar sobre dicho tema de los niños en el antiguo pacto. Inclusive ese tema lo voy a procesar bien, porque voy a hacer un escrito sobre el bautismo de niños, pero incluyendo el antiguo pacto, de cómo los niños participaban en él. Entonces, con mucho mayor razón, en el nuevo pacto. Es por eso que los niños se bautizan, para que entren a ese nuevo pacto, formen parte de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios, reciban el Espíritu Santo, se revistan de Cristo, se les borre la mancha del pecado original, como ya vimos. ¿Por qué? Porque también vimos que el bautismo salva, purifica y nos lava. Entonces yo creo que pues está muy contundente.
muy, muy contundente. Ahora, algo que casi no... Sí, aquí estamos. Bueno, algo que no se toca en los foros de debate, que no se toca mucho en las publicaciones sobre el bautismo, es la forma del bautismo. Si la forma del bautismo es por aspersión o por inmersión, pues vamos a verlo rápidamente. De hecho, la iglesia acepta 3 formas de ablución, o sea, de lavamiento, de purificación, que son la forma de inmersión, infusión y aspersión. Por medio de esas 3 formas. Entonces, en la iglesia, en varias partes del mundo, se bautiza por inmersión, sobre todo en el oriente, se bautiza por inmersión, se sumerge 3 veces a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en otros lados se utiliza la aspersión o la infusión. Y eso se puede comprobar a través de la historia de la iglesia, que siempre ha sido así. O sea, no es exclusiva la aspersión dentro de la iglesia católica, también se bautiza por inmersión. Pero bueno, hay sectas, porque son sectas, las que se aferran al bautismo por inmersión y dicen que Jesucristo nunca mandó bautizar por aspersión, que Jesucristo mandó bautizar por inmersión. ¿En qué se basan ellos para decir que Jesucristo mandó bautizar por inmersión? Pues se basan precisamente en la Gran Comisión, Mateo 28:19, donde dice: vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí ellos dicen, ahí es donde mandó bautizar por inmersión. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo significa inmersión. Entonces, literalmente Jesucristo diría: vayan y sumerjan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y sumerjan. Claro, la traducción es bautismos. Y el significado de bautismo, el significado literal sí es inmersión, pero también tiene otras connotaciones, no solamente inmersión. Vamos a verlas. Y vamos a utilizar fuentes que no son católicas, fuentes protestantes, para que nos definan la palabra bautismo. Por ejemplo, el teólogo protestante y erudito en griego James W. Dell nos dice que la palabra bautismo se deriva de la palabra griega baptizo, que significa bañar, mojar, pintar, lavar y, claro, sumergir. Por lo tanto, lavar es la idea esencial de Entonces, como estamos viendo, este erudito protestante, James W. Dell, que se puso a investigar la palabra de bautismo, inclusive sacó 5 tomos, así como lo oyen, escribió 5 tomos sobre la palabra bautismo. Tanto por el texto griego, por la costumbre del pueblo judío, de los primeros cristianos, y James W. Dell concluyó que la palabra indica también, aparte de significar sumergir, también se puede servir para traducir como aspersión, que es más correcto bautizarse por aspersión que por inmersión. ¿A qué conclusión? ¿Por qué llegó a esa conclusión James W. Dell? Pues porque se puso a investigar todo lo que era la costumbre judía. Inclusive él dice que Juan Bautista bautizaba por aspersión. ¿Por qué? Porque él era judío y bautizaba judíos y tenía esa herencia judía de bautizar por aspersión. Inclusive recordemos que Juan Bautista era hijo de un sacerdote que se llama Zacarías. Entonces, pues tenía esa herencia milenaria, Juan Bautista. Es por eso que James W. Dell se atreve a decir que Juan Bautista bautizaba por aspersión y no por inmersión. Y ahorita lo vamos a ver eso, un poquito más adelante vamos a ver textos donde avalan esos datos. Por ejemplo, ahora vamos a ver otra fuente protestante. Vamos a ver el diccionario bíblico Strong,
que es uno de los diccionarios más respetados en el mundo evangélico. Es un diccionario del hebreo y del griego. Dice así: bapto, verbo primario, arrollar, inundar, cubrir completamente un fluido. En el Nuevo Testamento solo en un sentido especial y calificado: mojar una parte de una persona, o manchar, teñir, mojar y bañar. Entonces estamos viendo que el diccionario bíblico Strong, al igual que el erudito James W. Dell, concuerdan en que la palabra bautismo no solamente significa sumergir, sino también mojar, manchar, bañar. ¿Cómo puede mojar una persona a otra? ¿Cómo la puede mojar? ¿Nada más sumergiendo? No, también la puede mojar por rociamiento o por aspersión. Por ejemplo, el bañar. El bañar también puede ser por la aspersión, como era la costumbre griega y romana, que aunque estaban en ríos, se bañaban por medio de la aspersión, del rociamiento. No se sumergían para bañarse. Se metían al agua corriente en el río, pero no se sumergían para bañarse. Agarraban con ahora sí que con un vaso, qué sé yo, entonces y se bañaban asperciéndose. Entonces eso es lo que nos dice el diccionario bíblico Strong y el erudito James W. Dell. Muy bien, y el diccionario, ahora veamos el diccionario bíblico Reina Valera. El diccionario bíblico Reina Valera nos dice así. Dice: las escrituras no dan una enseñanza concreta acerca del modo del bautismo. El gran tema del bautismo a quien somos bautizados es a Cristo, pero la idea dada por la palabra es el lavamiento como con los sacerdotes de antaño, más bien que un rociamiento como con los levitas. Eso es lo que nos dice el diccionario bíblico Reina Valera, y es muy claro el diccionario bíblico Reina Valera, otra fuente protestante. Dice: pero la idea dada por la palabra es el lavamiento como con los sacerdotes de antaño, más bien que un rociamiento como con los levitas. Es por eso que yo les decía que Juan Bautista tenía esa costumbre de hacerlo por aspersión. ¿Por qué? Porque él era descendiente de un sacerdote, que es Zacarías, y la madre de Juan Bautista inclusive era de descendencia también de sacerdotes. Es por eso que Juan Bautista tenía esa costumbre, esa herencia milenaria por parte del pueblo de Israel. Y aparte, recordemos que él bautizaba judíos, y los judíos pues eran bien celosos en el aspecto de la ley. Entonces, si Juan Bautista hubiera bautizado por inmersión, pues los judíos hubieran sido los primeros en protestar. Entonces, como estamos viendo, hay tres fuentes que acabo de mencionar, que son protestantes y que nos dicen que el bautismo no solamente significa sumergir, sino que también significa mojar, lavar, bañar. Y en esas partes, pues la única forma de mojar a alguien es por la aspersión. No solamente sumergir, sino por la aspersión. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que bautizaban los hebreos, el pueblo de Israel, cómo era la costumbre de ellos para bautizar. Un texto importante es Hebreos 9:10. Hebreos 9:10, el cual yo he utilizado en algunos debates que he tenido sobre el tema del bautismo por aspersión. No han sabido rebatirlo, no lo han sabido refutar, porque es contundente el texto. El texto de Hebreos capítulo 9, versículo 10 dice así: y solo son prescripciones carnales que versan sobre comidas y bebidas, y sobre bautismos de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. Bueno, aquí lo que hay que ver, lo que nos incumbe a nosotros sobre el pueblo de Israel, dice bautismos de todo género. ¿Por qué bautismos de todo género? Como vemos, la palabra bautismo significa sumergir, pero también tiene otras connotaciones. Si las sectas
dicen y se aferran a que solamente la palabra bautismo tiene la connotación de sumergir, entonces aquí el texto tendría que decir sumergir o inmersión. Pero resulta que la Reina Valera, así como la Reina Valera, como otras traducciones protestantes, dicen ablución, abluciones o purificaciones. No utilizan la palabra inmersión ni sumergir. ¿Por qué no la utilizan? Pues porque el pueblo hebreo no tenía esa costumbre de sumergir, sino del rociamiento. Es por eso que no utilizan la palabra literal sumergir o inmersión, sino ablución o purificación en ese texto. Entonces, vamos a ver un texto clave, Éxodo capítulo 24, versículos del 6 al 8. Dice: tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros según todas estas palabras. ¿Cómo sabemos que eso es un bautismo? Bueno, pues porque Hebreos capítulo 9, versículo 10, dice que eso es un bautismo, o sea, lavamientos de purificación, abluciones. Eso es un bautismo. Roció con ella al pueblo, un rociamiento de sangre. En el pueblo de Israel, entonces había purificaciones, lavamientos por medio de la sangre, del agua y del aceite también. Veamos otro texto, dice Números capítulo 8, versículos 6 al 7, dice así: aparta a los levitas del resto de los israelitas y purifícalos. Para esta purificación harás con ellos de la siguiente manera: los rociarás con agua lustral, se rasurarán ellos todo el cuerpo y lavarán sus vestidos, y así quedarán purificados. ¿Qué dice aquí? Los rociarás con agua lustral. ¿Cómo sabemos que eso es un bautismo? Porque Hebreos capítulo 9, versículo 10 nos dice que eso es un bautismo. Por eso decía bautismos de todo género. O sea, lavamientos, purificaciones, abluciones. Entonces, vemos aquí, vuelvo a repetir, los rociarás con agua lustral. Así es que aquí vemos que una de las formas de purificar a los levitas era rociando agua lustral sobre el cuerpo. ¿Qué es el agua lustral? Bueno, el agua lustral es para purificar, viene de luere, de desligar, expiar. En el cristianismo pues se emplea cuando se quiere expresar la ablución bautismal y sobre todo cuando la ablución tiene un tono de purificación cúltica. Bueno, veamos otro texto. Números capítulo 19, versículos del 7 al 9, dice así: el sacerdote purificará sus vestidos y se lavará el cuerpo con agua. Luego podrá ya entrar en el campamento, pero será impuro el sacerdote hasta la tarde. El que haya quemado la vaca purificará sus vestidos con agua y lavará su cuerpo con agua, pero será impuro hasta la tarde. Servirán a la comunidad de los israelitas para el rito de hacer el agua lustral. Es un sacrificio por el pecado. Entonces estamos viendo los lavamientos, las purificaciones del pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos que son bautismos? Pues porque Hebreos capítulo 9, versículo 10 nos dijo que eso es un bautismo. Levítico capítulo 8, versículo 6 dice así: Moisés mandó entonces que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Los lavó con agua Moisés a Aarón y a sus hijos. ¿Cómo los lavó? Por medio de la aspersión. No los sumergió, sino por la aspersión, que era la costumbre del pueblo judío. ¿Cómo sabemos que son bautismos? Pues porque Hebreos capítulo 9, versículo 10 nos dice que esos son bautismos. Igual Éxodo capítulo 29, versículo 4 dice: mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua.
Entonces, pues estamos viendo que la costumbre del pueblo de Israel era por medio de el rociamiento, ya sea por sangre, por agua o la aspersión del aceite también. ¿Cómo sabemos que todos esos son bautismos? Pues porque Hebreos capítulo 9, versículo 10 nos dice que esos son bautismos. Es por eso que Juan Bautista tenía esa costumbre, esa herencia milenaria del pueblo de Israel, sabiendo que pues Juan Bautista era un hijo de sacerdote. Por lógica tenía esa costumbre de la aspersión. Y como lo habíamos dicho, y lo vuelvo a repetir, él bautizaba judíos, los cuales eran muy celosos, ¿verdad? Muy celosos de sus costumbres, de la ley, etcétera. Entonces, pues, es por ejemplo en los mismos fariseos mencionaban de modo especial a Elías en Juan capítulo 1, versículo 25, mostrando que ellos pensaban en el bautismo como lo predicaban los profetas. Y la reacción desfavorable también de los fariseos posteriormente cuando los discípulos de Jesús bautizaban. Esto indica cuán escrupulosos eran en cuanto a los requisitos de quién bautizaba y de cómo se administraba el bautismo. Entonces, es por eso que muchos teólogos, muchos eruditos han llegado a la conclusión de que Juan Bautista bautizaba por aspersión y no por inmersión. Ahora, recordemos que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es tipo del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento vendría siendo el antitipo, o sea, la figura y la realidad. Entonces, vimos lo que es el tipo, ahora vamos a ver lo que es el antitipo. Por ejemplo, vimos que en Éxodo capítulo 24, versículo del 6 al 8, decía así: entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo, y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros según todas estas palabras. Y luego vemos la realidad. Mateo 26, 28 dice: porque esta es mi sangre, dice Jesús, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Así es, Moisés hace un bautismo ahí rociando sangre al pueblo de Israel y dice: esta es la sangre de la alianza. Pues Jesucristo también hace lo mismo, porque esa ya es la realidad cuando dice él: esta es mi sangre. Ya no dice esta es la sangre de la alianza, no, ahora dice esta es mi sangre de la alianza que es derramada. Con Moisés fue rociada, igual acá es rociada, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Bueno, muchos dirán: ¿y eso qué tiene que ver con el bautismo? Pues porque Jesucristo nos dice que eso es un bautismo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Dice Marcos capítulo 10, versículo 38, dice: ¿no sabéis lo que pedéis? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? ¿A qué se refería Jesús? Pues a su pasión, a su muerte, al sufrimiento que iba a tener él en la pasión, en la cruz, en ese derramamiento de sangre que iba a hacer por todos nosotros. Él dice que es un bautismo. ¿Por qué? Porque está derramando sangre, al igual que lo hizo Moisés en el antiguo pacto, que derramó sangre, la esparció en el pueblo de Israel. Pues así Jesucristo ahora derrama su sangre para perdón de los pecados. Entonces, y dice que eso es un bautismo. ¿Por qué? Ahora vamos entendiendo por qué los católicos nos bautizamos por aspersión o por rociamiento. ¿Por qué? Porque dice Romanos, la carta que utilizan, por ejemplo, los protestantes, para decir que el simbolismo del bautismo pues es la muerte y la resurrección de Jesucristo, y que nosotros participamos y nos enterramos con él en su muerte,
para resucitar por medio del bautismo, nacer de nuevo, ser una nueva persona en Cristo por medio del bautismo. Entonces, si la muerte de Jesucristo fue derramando su sangre, es por eso que nosotros utilizamos el agua. El agua hay que recordar que es símbolo del Espíritu Santo y también es símbolo de purificación. Entonces, el agua, siendo símbolo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos viene derramado como en el día de Pentecostés, que fue derramado a los apóstoles y a la Virgen María por medio de lenguas de fuego, y el agua es símbolo del Espíritu Santo, pues por eso se derrama, se rocea agua en nosotros, en nuestra cabeza, por ser símbolo del Espíritu Santo el agua. Y porque Cristo derramó su sangre, por eso también el agua es por rociamiento, porque Jesucristo roció su sangre por todos nosotros. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 12, versículo 24 dice: y a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. A la aspersión purificadora de su sangre. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice así: según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, a vosotros gracias y paz abundantes. Dice, y ser rociados con su sangre, en la acción purificadora del Espíritu Santo. Entonces, apuntando hacia el bautismo, al bautismo, lo cual el agua es símbolo de ese Espíritu Santo y simboliza la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso Romanos capítulo 6 habla que nosotros somos enterrados con Jesucristo. Sí, el bautismo por inmersión es muy rico por el simbolismo que trae. Es muy rico. Pero el bautismo por aspersión también trae esa riqueza simbólica. Al ser esparcido el agua o por rociamiento. ¿Por qué? Porque Jesucristo roció su sangre por todos nosotros. Entonces, estamos viendo entonces el tipo y el antitipo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, no nos da tiempo de ver todos los datos que tengo yo aquí, aparte. Pero vamos a contestar algunas objeciones que ponen los hermanos protestantes. Por ejemplo, ellos dicen que el bautismo es por inmersión porque se utilizó mucha agua. Y ellos citan el versículo el capítulo 3, versículo 23 del Evangelio de San Juan, donde dice así: Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba. Entonces el protestante suele decir, ¿ya viste? Era por inmersión, porque ahí dice que se necesitaba mucha agua, que Juan bautizaba ahí porque había mucha agua. Entonces, por lógica es por inmersión. Hay que sumergir a la persona. Entonces, para sumergir a la persona se necesita mucha agua. Y Juan así lo hacía, por eso dice ahí que ahí bautizaba porque había mucha agua. Muy bien, pues esa es la interpretación que dan los protestantes. Pero si nosotros razonamos como ellos, pues entonces vamos a decir que si había poca agua, entonces es por aspersión. Si hay poca agua, ¿no? A los protestantes se les olvida que Juan Bautista también bautizaba en lugares donde había poca agua, donde no había mucha agua, sino donde había poca agua. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 4 dice así: apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Apareció Juan bautizando en el desierto. En el desierto no hay ríos, no hay mar. Entonces ahí en el desierto el agua es muy escasa. Entonces,
Si nosotros razonamos como ellos, entonces ahí el bautismo es por aspersión y no por inmersión. ¿Por qué? Porque no hay mucha agua en el desierto. Entonces los protestantes nomás utilizan textos claves para ellos que suelen tergiversar. Para saber si Juan bautizaba por inmersión, habría que estudiar todo lo que es la costumbre judía y todo lo que es sobre Juan Bautista, de dónde viene él y a qué se dedicaba. Entonces, y eso vimos una partecita hace rato. Ahora, hay otro texto también interesante, en Hechos capítulo 8, versículo 26, donde Felipe habla cuando Felipe va a ver al eunuco para bautizarlo, pero esto fue en el desierto también. Dice así: el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja a Jerusalén, a Gaza. Es desierto, dice así, es desierto. Entonces vemos que Felipe también bautizó en el desierto, donde el agua es muy escasa. Pero resulta que nuestros hermanos protestantes dicen que cuando Felipe bautizó al eunuco, al etíope, lo bautizó por inmersión. Vamos a ver si es así. Hechos capítulo 8, versículo del 36 al 39. Y yendo por el camino llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó cuando salieron del agua. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ellos interpretan que ese descender es bautizarse por inmersión. Ese descender quiere decir que Felipe sumergió al etíope, al eunuco, al agua. Pero resulta que vemos anteriormente que ellos están en el desierto. En el desierto no hay ríos. Entonces, lo que pudo haberse encontrado ahí Felipe y el eunuco fue un charco de agua. Es por eso que el eunuco le dice a Felipe: mira, ahí hay agua, ¿quién pide que sea yo bautizado? Ahí hay agua. ¿Por qué? Porque se encontraron con un charco de agua. Es lo más lógico, siendo en el desierto. Entonces por eso que dice, exclama, no habiendo agua alrededor, al encontrarla, pues exclama: ahí hay agua, ahí hay agua. O sea, se encontraron ahí con un charco de agua. Ahora, ahí no dice que el eunuco haya sido sumergido. No lo dice. Vamos a ver cómo dice el texto. Dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Ya después dice que Felipe bautizó al eunuco. Y después ya dice, después salieron ambos del agua. Entonces, si dice descendieron ambos al agua, y los protestantes dicen que ese descender es sumergirse en el bautismo, entonces ellos están probando no solamente que el eunuco fue sumergido, sino están probando que también Felipe fue bautizado. También Felipe fue sumergido entonces, y fue bautizado también Felipe, pero más cosa grave, fue rebautizado, porque Felipe ya había sido bautizado, entonces se rebautizó él solito porque se sumergió, ¿no? No, de ninguna manera. Esa es una mala interpretación de nuestros hermanos protestantes. Felipe no se sumergió. Cuando dice ambos descendieron al agua, es que bajaron del carro y se metieron al charco de agua, y entonces después ya dice, y después Felipe bautizó al eunuco. O sea, lo está especificando el texto claramente, que después de que ambos bajaron al agua, después de eso ya Felipe bautizó al eunuco, y ahí ya no dice que hubo una inmersión. Y al igual dice, ambos salieron del agua. O sea, es entrar y salir, es como un ejemplo cotidiano. Un niño está jugando en un charco de agua, ahí con sus piecitos, está jugando ahí con el charco de agua, está brincando y todo eso. De repente su mamá lo ve y le dice, ¡salte del agua! O sea, le dice molesta, ¡salte del agua! Ese salte del agua, y ya el niño sale del agua. Ese salir del agua no significa que el niño
haya estado sumergido en el agua, pues no, porque era un charco nada más era un charco. Entonces así Felipe y el eunuco le dice, ahí hay agua, se meten, se bajan del carro, se meten al agua, ese decir meterse al agua es meter los pies, podría ser nada más, y entonces el Felipe se dedica a bautizarlo. Entonces eso no es prueba, como estamos viendo, no es prueba que el eunuco haya sido sumergido. Realmente nosotros no sabemos cómo haya sido la forma del bautismo en ese momento, no podemos asegurarlo, pero por los contextos de que fue en el desierto, como dice en el versículo 26, que fue en el desierto, nos imaginamos que fue un charco de agua y entonces lo lógico sería la aspersión. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay ríos, no hay lagunas tampoco, entonces lo más lógico es que haya sido por aspersión. Ahora, es igual lo que sucede con Jesucristo y Juan Bautista. El texto también no dice que Jesucristo haya sido sumergido. El texto solamente dice que salió del agua. Ese salir del agua es lo mismo. Pudo haber estado con el agua, y si era un río, pudo haber estado con el agua hasta las rodillas. Pero recordemos que la costumbre tanto de los romanos, de los griegos y del pueblo judío era la aspersión, inclusive en los baños, en los baños con agua corriente la costumbre era por aspersión. Ahora, las 3,000 personas que se bautizaron en Jerusalén, como dicen Hechos capítulo 2 versículo 41, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 almas. O sea, 3,000 personas fueron bautizadas en un día, en el día de Pentecostés. Pero pues solo pudieron haberlo hecho por la aspersión, pues Jerusalén estaba sobre un monte, en una de las regiones más altas del país, donde el agua era muy escasa. Y muy peleada además. Tampoco había ríos en ese lugar, ni tiempo para bautizar de otra manera. Entonces, ¿cómo fue que entonces bautizaron a 3,000 personas? Pues lo más lógico, la aspersión. Inclusive los arqueólogos han demostrado que en el tiempo de la narrativa bíblica no hubo demasiada agua como para sumergir a tanta cantidad de gente. Aún si así fuera, los habitantes de Jerusalén no habrían permitido que su fuente de agua fuera contaminada por 3,000 personas. Es más, personas con condiciones médicas como los cuadriplégicos o los paralíticos, los cojos o los que tenían flujos de sangre, los leprosos, etcétera, estas personas no hubieran podido entrar en el agua para ser sumergidas. Se hubiera contaminado el agua. Entonces, pensar que los apóstoles sumergieran a las gentes en las reservas públicas de las que se tomaba el agua para beber y cocinar es absurdo. Lo habrían prohibido por simple decencia, y ciertamente lo habrían prohibido los escrupulosos judíos. Estos factores plantean problemas a los que deben enfrentarse nuestros amigos protestantes, los cuales abogan por el bautismo por inmersión. Ahora, por ejemplo, toda la familia bautizada del carcelero, en Hechos capítulo 16, versículos del 32 al 33, dice así: y les anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su familia. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y toda su familia. Bueno, en este texto vemos que San Pablo fue lavado con premura con la familia de él, y que San Pablo bautizó a toda la familia del carcelero entera. Todo esto a medianoche. Lo lógico es pensar en la aspersión, pues fue dentro de una cárcel donde no hay ríos, y en la madrugada imposible salir a esas horas de la noche a buscar un río o un lugar con mucha agua. Inclusive el mismo texto nos sugiere que en ese mismo momento fueron bautizados, porque dice: les lavó las heridas, inmediatamente recibió el bautismo él y toda su familia. O sea, no, el mismo texto nos sugiere que con la misma agua
que Él les lavó las heridas, con esa misma agua los bautizó. Dice ahí, les lavó las heridas, inmediatamente recibió el bautismo, inmediatamente. Entonces, lo lógico es la aspersión. ¿Por qué? Porque ahí adentro no hay ríos, no habría, inclusive no dice que hubo un rito de que, por ejemplo, de cambio de ropas, o que se acercaron a alguna tina, un tambo, o qué sé yo, no había ahí ni piscinas. Entonces, por lógico era la aspersión, porque dice, inmediatamente después de que les lavó, inmediatamente recibió el bautismo. Fue un bautismo inmediato. Por ejemplo, otro caso parecido, el caso de Cornelio. El caso de Cornelio, los sucesos inmediatos se confinaron en su hogar, en su casa. No hay idea de que saliera de su casa para ir a un lugar con mucha agua. Inclusive la expresión que dice, ¿puede impedir alguno el agua? ¿Puede alguno impedir el agua? Suena mucho como a un rito simple, pero el cual ya se tenía a la mano el agua. El Señor que dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, Pedro recuerda la profecía de Joel, y que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta es la manera como aconteció. Dios derramó su espíritu sobre ellos, el espíritu cayó sobre ellos. El bautismo con el Espíritu Santo fue un caer sobre, pero inmediatamente pensó Pedro en el bautismo con agua, y la relación sugeriría que el bautismo el ritual del bautismo fue como un caer sobre. Esto es un simple vertimiento o aspersión. Entonces, la forma lógica, y dice que fue inmediatamente, fue por medio de la aspersión también. Es lo que nos sugiere el texto y el contexto. Al igual el caso del mismo San Pablo. El caso del mismo San Pablo en Hechos capítulo 9 relata la circunstancia del bautismo que él tuvo. Inclusive este es el único bautismo de agua que se describe en el Nuevo Testamento, con algunos detalles que pudieran sugerir su forma. Ananías le dijo a Pablo, dice, levántate y bautiza. Es un participio. Una traducción literal en ambos casos sería, poniéndose de pie, fue bautizado. No hay ninguna sugerencia de inmersión. Nada se dice de un cambio de vestimenta, ni de ir a un lugar con mucha agua o apropiado para la inmersión, ni del uso de toallas, ni activos necesarios. Si algo insinúa es que es un rito simple, sin detalles especiales que registrar, un bautismo por aspersión. Así es que estamos viendo que no se necesita mucha agua para el bautismo, con poca agua. Inclusive, podemos ver que en los lavamientos de purificación que acostumbraban los judíos, como vimos hace rato, era con poca agua, y eso era señal de limpieza total. No había la necesidad de sumergirse o mojarse por completo. Un ejemplo de esto lo vemos en el Evangelio de San Juan. Veamos. Juan capítulo 13, versículo del 8 al 10 dice, le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, mas está todo limpio. O sea, poca agua es señal de limpieza total. Jesucristo le dice, si no te lavo no tienes parte conmigo. Está apuntando, el mensaje teológico está apuntando al bautismo. Dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Recordemos que el bautismo, como vimos hace rato, significa también lavar. Y también nos lava. Vimos los versículos donde nos lava el bautismo. Entonces Jesucristo le dice a Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Y qué le contesta San Pedro? Pues entonces lávame todo. Y Jesucristo le dice, no hay necesidad de que te lave todo. Simplemente con que te lave los pies ya estás todo limpio. O sea que poca agua es señal de limpieza total.
Es por eso que nosotros, los católicos, aparte de la inmersión, también practicamos la aspersión, porque poca agua también es señal de limpieza total. Además de que el que limpia aquí pues es el Espíritu Santo, ¿no? El agua solamente es símbolo de purificación y claro, del Espíritu Santo también, como lo vimos hace rato. Entonces, como vemos, pues no se necesita de mucha agua, ¿verdad? Inclusive esa costumbre de lavarse, vemos que es un bautismo, porque Hebreos capítulo 9, versículo 10, dice que esas costumbres judías de purificación, de ablución, de lavamiento, son bautismos. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 10. Y es el tipo y el antitipo, ¿no? Entonces ya estamos viendo la realidad ya con el bautismo cristiano. Pero aún así nosotros los católicos tenemos un poco de esa herencia de los lavamientos y de las purificaciones. Por ejemplo, en el Jueves Santo, en muchas parroquias, en muchas comunidades tienen la costumbre de lavarse los pies. Es un rito de ablución, de purificación también. El padre acostumbra a rociar el agua bendita a todos los fieles. Y ese rociamiento de agua bendita, pues es para recordarnos nuestro bautismo, que somos bautizados en Cristo y que somos parte de esa iglesia. Y claro, que tenemos una responsabilidad como cristianos, ¿verdad? Es por eso que ese rociamiento de agua bendita en la misa, ya sea al final o al principio de la misa, que hace el sacerdote, pues es para recordarnos nuestro bautismo. Y es por rociamiento, por aspersión, ¿verdad? Ahora, los padres apostólicos, ¿qué es lo que ellos enseñaban? Los padres apostólicos efectivamente enseñaban la inmersión también, como lo ha enseñado la iglesia durante todos estos siglos, pero no estaban en contra de la aspersión. No se estaba en contra de la aspersión. Por ejemplo, la Didache dice: acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva, o sea, agua corriente. Pero si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Si no tuvieras una ni otra, derrama agua en la cabeza 3 veces. Entonces, no se estaba en contra del bautismo por aspersión desde los tiempos primitivos de la iglesia. Nunca se estuvo en contra del bautismo por aspersión. Por ejemplo, San Cipriano, obispo de Cartago en el año 250, santo y mártir de la iglesia, autor importante en el cristianismo primitivo. Muchas de sus obras pues están en latín y se han conservado hasta nuestros días. En sus escritos podemos darnos cuenta que ya en los primeros años de la iglesia se bautizaba también por aspersión, pues en el caso de los enfermos y los moribundos, la inmersión era imposible y el sacramento era entonces conferido por una de las otras formas. Este era tan reconocido que la infusión o aspersión recibían el nombre de bautismo de los enfermos. San Cipriano declaraba que esta forma era válida. Entonces, Tertuliano en el año 155 al 220 dice que no importa dónde nos bauticemos, ya sea en un río, un estanque o con un recipiente, y que tiene el mismo valor los bautismos que hizo Pedro en el río Tíber al que hizo Felipe en el agua que encontró al azar en el desierto, que lo importante es tener agua para ser lavados. Entonces estamos viendo que los padres apostólicos pues no estaban en contra del bautismo por aspersión. Ahora, ¿qué dicen los historiadores protestantes? Vamos a citar historiadores protestantes para ver qué nos dicen de la primera iglesia, de cómo bautizaban, en qué forma se bautizaban los primeros cristianos. Por ejemplo, Jesse Lyman Earwood, en su libro Historia de la Iglesia, página 41, dice así: el bautismo por inmersión era en todas partes el rito de iniciación a la iglesia. No obstante, ya hay mención definida que en el año 120 de que ya el bautismo por aspersión
era una costumbre. Sí, así como lo oyen nuestros queridos protestantes. Un historiador protestante está reconociendo, en base a los estudios que él tuvo como historiador, en base a sus investigaciones que él hizo de esa iglesia primitiva, que ya era una costumbre la aspersión en el año 120. Ya era una costumbre el bautizarse por medio del rociamiento. Veamos otro historiador protestante. Williston Walker dice así en su libro Historia de la Iglesia Cristiana, página 96. Dice: en cuanto al método del bautismo, es probable que la forma original fuese la inmersión. Dice, es probable, también no lo está asegurando, ¿verdad? Dice, es probable que la forma original fuese la inmersión total o parcial. Los grabados en las catacumbas parecen indicar que la inmersión no siempre era completa. La más completa evidencia es la Didaché, y en esto pasa a citar la Didaché, la cual ya acabamos de leer, y luego dice así este historiador protestante, dice, la efusión era, pues, una forma reconocida de bautismo. Cipriano la apoyaba cordialmente. Así es, este historiador está reconociendo que la efusión era pues una forma reconocida de bautismo en los tiempos primitivos. Entonces, como estamos viendo, historiadores protestantes también reconocen el bautismo por aspersión en la primitiva iglesia. Y ya que este historiador protestante citó las catacumbas, pues veamos lo que es el arte paleocristiano. El arte paleocristiano tiene dos etapas. Antes de la libertad religiosa con Constantino del edicto 313, antes de ese edicto y después del edicto. Podemos encontrar el arte paleocristiano en las catacumbas por medio de esas pinturas que hacían los primeros cristianos, y todas las pinturas existentes sobre los bautismos, sobre el bautismo, nos damos cuenta que eran por aspersión, por rociamiento. Lo vemos en las catacumbas de San Calixto en Roma, en las catacumbas de San Pedro y San Lorenzo. No sé si se alcance aquí a distinguir. Tenemos ahí unas imágenes, las pueden encontrar en internet, la catacumba de San Calixto, y vemos ahí a Jesucristo bautizándose por rociamiento. Pero en todos esos casos el bautismo es por aspersión en esas pinturas. ¿Qué quiere decir? Que entonces los cristianos que estaban escondidos en las catacumbas, o que enterraban más bien ahí a sus muertos, nos enseñaban, nos mostraban que el rito del bautismo por medio de la aspersión era una costumbre para ellos. Si no, pues sería una contradicción ver esas pinturas de esos bautismos por aspersión. Entonces es muy claro cómo se bautizaban los primeros cristianos. Era por el rociamiento, no por la inmersión. Eso está muy claro con las pinturas. Por ejemplo, el diccionario Oxford de la Biblia del 2004 dice: la evidencia arqueológica desde los primeros siglos muestra que el bautismo fue administrado por inmersión, pero también por infusión, usando un vaso para verter agua en la cabeza del candidato. La historia del cristianismo Cambridge del 2006 también nos dice, esta también concluye que desde la evidencia arqueológica por medio de las catacumbas, que el verter agua 3 veces sobre la cabeza del candidato fue una forma frecuente. Ahora Robin Jensen también nos dice, es un arqueólogo, también dice: historiadores han asumido a veces que el bautismo fue llevado a cabo por inmersión total del cuerpo. Sin embargo, la evidencia arqueológica e iconográfica de las catacumbas es ambigua en este punto. Aparte de esto, un gran número de pinturas muestran agua siendo derramada sobre la cabeza de los candidatos, ya sea de una caída de agua o de algún vaso litúrgico. Así es que pues estamos viendo que la arqueología nos muestra que en la iglesia primitiva el bautismo por aspersión, por rociamiento, ya era una costumbre. Entonces, ¿por qué era esa costumbre? Pues
que se tenía esa herencia del pueblo judío, de la aspersión, de esos lavamientos de purificación, esas abluciones de rociamiento. Es por eso que los cristianos, los primeros cristianos, pues eran judíos y tenían todas esas costumbres. Y es por eso que la iglesia no se cierra. Los que se cierran en este caso pues son las sectas. Inclusive las iglesias protestantes, como los calvinistas, los presbiterianos, varias iglesias protestantes siguen bautizando por aspersión, por rociamiento. Solamente cuando comenzaron ya las iglesias bautistas, la iglesia bautista fue la que empezó a decir que no era legítimo el bautismo por aspersión, sino el bautismo por inmersión, y se aferraron a esa única forma. De ahí los empezaron a secundar otro tipo de denominaciones y de sectas. Por ejemplo, ya las iglesias evangélicas, pentecostales, sectas como Testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, se aferran a una sola forma de bautismo, que es la inmersión. Pero estamos viendo que tanto la Biblia como historiadores, la arqueología, los padres de la iglesia nos muestran que el bautismo también es correcto por aspersión. Entonces, pues espero que haya servido mucho esto. Faltaron muchos datos más, no nos alcanza el tiempo para verlos todos. También no los quiero abrumar, pero si quieren más información pueden meterse a la página de Solum Verbum Dei, página web Solum Verbum Dei, y nuestra página también Solum Verbum Dei. Ahí pueden encontrar la información sobre el bautismo por aspersión. Es un escrito que hizo su servidor y ahí ya lo manejo todo más profundamente, con más datos, más citas, más textos, y entonces para que tengan una mejor formación sobre dicho tema y no nos agarren despistados los hermanos separados, protestantes o inclusive los sectarios, que son los que más se aferran a este tipo de argumentos, ¿no? Muy bien, pues estuvo con ustedes Israel Octavio Hernández para servirles, y esperemos que me vuelva a invitar nuestro querido amigo Adrián Castro, que le mando saludos hasta Puerto Rico, la eterna primavera. Y gracias por la invitación a Adrián Castro para la página Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.